Bien, nuevamente conectado. Mil disculpas, por favor. De repente se cortó y me fijé la conexión a internet y me salía un mensaje sin conexión a internet. Bueno, lo reinicié el equipo y al parecer se solucionó. Continuamos, por favor, en lo que estábamos. Tenía esta pantalla compartida. Eh, Habíamos visto, por favor, si me comentan, no sé si el audio se escucha. Se Se escucha, escucha bien, escucha, Miriam. dice. Ya, perfecto. No sé hasta qué parte, pasa que no me di cuenta en el momento en que se cortó, esta parte de la teoría de distribución, no sé hasta qué parte la vimos para no reiterar todo. Cuando comenzó a aplicarla se le cortó el listen. Ya, perfecto. Entonces lo explicamos nuevamente. En esta parte, lo que vamos a ver hoy es el tipo de distribución de Poisson. Es dentro de distribuciones de probabilidades para lo que son variables aleatorias discretas. Vimos dos tipos de distribuciones anteriormente, la distribución binomial y la distribución hipergeométrica. La diferencia de las dos distribuciones, dijimos que la una aplica para cuando se trata de eventos independientes, la primera la binomial, que quiere decir eventos independientes cuando entre observación y observación no tienen relación alguna, o sea que las condiciones vuelven al estado inicial. ¿Cómo se logra eso generalmente? En los ejemplos donde realizamos extracciones, en los ejemplos donde realizamos extracciones de bolitas de colores, se realiza la reincorporación de la bolita extraída y con eso se consigue que el evento sea independiente. Hay otro tipo de evento que sería independiente es cuando no se realiza la reincorporación o el reemplazo, o vale decir en un ejemplo de extracción de bolitas de colores, va quedando fuera la bolita, las condiciones van cambiando para las sucesivas extracciones, van disminuyendo en cantidad, entonces ya eso se convierte en un evento dependiente. Para esa situación, el tipo de distribución que aplica, veíamos que es la distribución hipergeométrica. Pero cuando la cantidad de ensayos que se realizan no va definida por un número específico como era en el caso de los dos tipos de distribuciones anteriores, sino más bien que los ensayos u observaciones ocurren de manera continua, o sea, se van dando todo el tiempo, lo que hace es delimitarse un cierto intervalo de tiempo y se manejan unos valores promedios de las veces que ocurren esas observaciones o esos ensayos, y para resolver o calcular probabilidades bajo esas condiciones, lo ideal es este tipo de distribución que se denomina distribución de Poisson. Aquí nos va diciendo que puede utilizarse la distribución de Poisson para determinar valores de probabilidad de que ocurra un número asignado de eventos cuando estos ocurren en un intervalo continuo de tiempo y espacio. Y a un proceso como este se denomina proceso de Poisson, que es similar al proceso de Bernoulli, excepto que los eventos ocurren en continuo, o sea, van ocurriendo todo el tiempo, en vez de estar ocurriendo en ensayo u observaciones fijas, como eran los dos casos anteriores. ¿Y hasta qué parte se iba buscando las probabilidades? Hasta alcanzar el valor de n minúscula, que venía siendo la cantidad de ensayos que se realizaban. Era una de las características que tomábamos en cuenta en los dos anteriores tipos de distribuciones. Para este caso, solo se requiere un valor para determinar la probabilidad de que ocurra un número designado de eventos en un proceso de Poisson, y el número promedio a largo plazo de eventos para el tiempo o dimensión específico de interés. Por lo general, esta medida se la representa mediante una letra griega que se la conoce como lambda. Es como la Y volcada, invertida, que justamente tiene esta forma de aquí. Voy a resaltar el cursor. Esta es la letra griega que se la denomina lambda.
Entonces, la diferencia con los otros dos tipos de distribuciones es que en los otros dos tipos de distribuciones venía dado por un número específico de ensayos que se realizaban. Para este caso, no hay un valor fijo de ensayos que se realizan, pero sí hay un valor promedio de los ensayos que se van realizando en un cierto intervalo de tiempo. Es la diferencia con los otros dos tipos de distribuciones. La fórmula es más simple que los otros dos tipos de distribuciones, muy cortita, simplemente buscar dos valores e ingresar en la fórmula. Cópiensela esta formulita, por favor, a su apunte, está igual en lo que es el material de teoría. Nos dice que la probabilidad, qué elementos intervienen para calcular este tipo de probabilidad, intervienen X, que en todos los casos viene siendo el número designado de éxito, o la probabilidad que buscamos en todo caso, y también interviene eh, este valor promedio, que viene siendo el promedio lambda. Nos dice que es igual la formulita a lambda elevado a la X multiplicado por E, no es otra cosa que la base de los logaritmos naturales. Tiene un valor fijo, una constante, 2,7183, o también se puede sacar ese valor en la calculadora con la función shift y la tecla de logaritmos naturales. Voy a silenciar un segundito los micrófonos. Si alguien tiene alguna duda, después lo puede habilitar, por favor, no hay problema. Después de hacer su consulta, si pudiesen silenciarlo para evitar que nos genere ruido. Entonces, ¿qué más sigue en la formulita? Lambda elevado a la X multiplicado por E elevado a la menos lambda dividido entre X factorial. Esta es la formulita que vamos a ocupar para este tipo de distribución. Cópiensela a sus apuntes. Y hay un par de valores más que se ven en este tipo de distribución. Que viene siendo el valor esperado, que no es más que la media a largo plazo de una distribución de probabilidad de Poisson es igual a la media de la distribución. En este caso, el valor esperado es lo mismo que el valor de lambda. Y otro indicador, la varianza, que se lo denomina como B chica y un subíndice X. Resulta que también la varianza del número de eventos de una distribución de probabilidad de Poisson es igual a la media de la distribución, y esa media de distribución no es más que el valor de lambda. Veamos cómo funciona esta formulita de manera práctica. Hay un par de criterios que los vamos a mostrar ahora, que nos ayuda mucho para resolver ejercicios bajo este tipo de distribución. Copiemos, por favor, aquí hay un enunciado de este ejercicio número 1. Nos dice 6 personas por hora en promedio utilizan un autoservicio bancario, durante las horas principales de comprar en un almacén. Dentro de signos de interrogación nos pregunta cuál es la probabilidad de que, y dos puntos aparte, para el inciso A, 6 personas exactamente utilicen el servicio durante una hora seleccionada aleatoriamente. Para el inciso B, nadie utilice el servicio durante un intervalo de 10 minutos. Y también nos pide la probabilidad para el inciso C de que nadie utilice el servicio durante un intervalo de 5 minutos. Vamos a ver cómo se maneja el tema de los tiempos para ingresar en la fórmula. Vamos copiando el enunciado y mientras voy comentando que aquí lo único que hay que uniformizar es el tiempo con lo que va a ser el valor de lambda. Por ejemplo, aquí nos dan un promedio de que 6 personas por hora. Aquí está referenciando la cantidad de personas. Aquí está referenciando la cantidad de personas para un intervalo de una hora. Entonces, para el primer caso en el inciso A,
no va a haber mucho que convertir porque también está manejando el lapso o el intervalo de tiempo de una hora. Directamente el valor de lambda ya no lo va dando porque es la media. Pero vamos a mostrar la resolución de este ejercicio a través de un video. Por favor, me confirman si ya tenemos copiado el Ya enunciado. tengo, listen. Claro, claro que sí. Vamos copiando y me confirman cuando lo tengan copiado para que pasemos a ver la resolución. Mientras vemos la resolución, si hay dudas en alguna parte del ejercicio, por favor la manifiestan la duda. Es importante que nadie se quede con la duda. De igual manera, los ejercicios de manera gradual. Empezamos con algunos ejercicios bastante explícitos donde el enunciado nos indica todos los datos y hay unos ejercicios que se hace un poquito complicado el planteamiento también. Entonces, bueno, que los primeros ejercicios se los vaya entendiendo, se comprenda. Ya está, listen. Perfecto. Mientras vamos viendo la resolución, por favor, es bueno que vayan tomando apuntes. A veces llega el punto en que la pizarra se llena y se necesita borrarla, entonces para que no estemos pausando los videos, mientras vamos viendo la resolución, por favor, vamos copiando. Voy a compartir sonido. Ejercicio número 1. En cuanto a la distribución de Poisson, nos dice lo siguiente el enunciado. 6 personas por hora en promedio utilizan un autoservicio bancario, durante las horas principales de comprar en un almacén, punto y coma, abre sin interrogación, nos pregunta cuál es la probabilidad de que, inciso A, para el inciso A. Listen, Sí, la escuchamos. ¿me podría mostrar por favor la fórmula 6 del personas valor esperado? exactamente Me utilicen faltó el copiar eso, servicio por favor. ya, durante una hora. La formulita del valor esperado viene siendo lo voy a escribir aquí para no moverle a la posición esta. Viene siendo una E mayúscula en un subíndice X, que eso es igual al valor de lambda. Para este tipo de distribuciones directamente al valor de lambda. Voy continuando. Seleccionada. Nos dice que para el inciso A, X igual a 6. Para el inciso B, en todo caso, la probabilidad de que X sea igual a 6 para el inciso A. Inciso B, nadie utilice el servicio durante un intervalo de 10 minutos. Cuando me dicen nadie utilice el servicio, es X igual a 0 para un tiempo igual a 10 minutos. El inciso C. Nos dice el inciso C, nadie utiliza el servicio durante un intervalo de 5 minutos. Lo mismo, la probabilidad de que X sea 0 para un tiempo igual a 5 minutos. Veamos la resolución del inciso A. ¿Qué datos necesito para entrar a la formulita de Poisson? Lo que necesito básicamente es el promedio, el valor de lambda. Nos dice, según el enunciado, 6 personas por hora en promedio utilizan un autoservicio. Lambda es igual a 6. Estamos hablando de que 6 personas por cada hora. 6 clientes en todo caso por cada hora. Podría una de ese modo, 6 clientes por hora. Y en el inciso A, ¿qué tiempo me delimita? Me dice que
exactamente 6 personas utilicen el servicio durante una hora. El tiempo que me está dando para este inciso es igual a una hora. Fíjense la relación. El promedio que tengo es 6 clientes por hora, por cada hora. El tiempo para este caso es una hora. Tienen que tener relación, tienen que estar igual la medida de tiempo. Entonces aquí me voy simplemente a utilizar la formulita que me dice la formulita de forma genérica x barra lambda y es igual a lambda elevado es igual a lambda elevado a la x, lambda elevado a la x por e a la menos lambda, donde e es la base de logaritmos naturales que tiene un valor de 2,7183, no tiene unidades, dividido entre el factorial de x. A esto reemplacémosle valores. Para este caso, inciso A, la probabilidad que busco es que x sea igual a 6. El valor de lambda para este caso es 6 elevado a la x. ¿Qué valor busco para este caso? 6 elevado a la 6 por e a la menos lambda. Lambda vale 6 negativo en este caso, dividido entre 6 factorial. Hacemos ese cálculo. Y nos va a dar un valor de 0,16. El inciso B. Para el inciso B. Me piden Listen, el inciso B de que nadie utilice ese. Por favor, para el inciso A, no sé si se entiende cómo se hacen los cálculos. Me interesa que todo el mundo pueda realizar estos cálculos. yo tengo una pregunta, listen. Claro, claro que sí. ¿Cuál es la consulta? ¿Lambda es igual a X? No, lambda no es igual a x. Para este caso, coincidió pura casualidad que nos está pidiendo un valor, o sea, que se cumpla un valor de probabilidad que coincide con el valor de lambda, pero no va a ser siempre igual a x. En este caso nos está pidiendo la probabilidad de que en esa hora determinada lleguen 6 clientes a ese mostrador. Ese va a ser el valor de probabilidad, eso es lo que es X. Ese es el número de éxitos que buscamos, si quieren decirlo de otro modo. Y lambda viene siendo el promedio que está delimitado para un tiempo, que es el promedio de los clientes que llegan a ese mostrador. Ah, ya. ¿Y en qué momento se utiliza la T, listen? O sea, el 1 hora. Ese valor, bien la pregunta, ese valor de t le sirve para relacionar con lo que es lambda. Van a fijarse ustedes en el inciso B, este valor de t, que es una hora, está relacionado con la medida del promedio. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos saber, creo que está en el inciso B, pero se lo voy comentando para que se vaya entendiendo en qué momento utilizamos ese tiempo de una hora. Si nosotros quisiéramos saber la probabilidad de que lleguen 6 personas, ya no en una hora, sino en media hora, estamos hablando de que el tiempo ya no va a ser una hora, sino hablando de media hora, o lo puedo expresar como 30 minutos, el valor de lambda va a ser diferente, porque aquí si ustedes se fijan, lambda, tengo el dato que es en promedio 6 clientes por hora. Para media hora, ¿cuánto sería el valor de lambda? Directo, o sea, para 30 minutos. 3. Directamente la mitad, ¿no es cierto? El valor de lambda va a ser 3 clientes por esos 30 minutos. Para este inciso A, por eso les decía, vamos a ir viéndolo de modo gradual, para este inciso A no nos exige realizar este cálculo adicional. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo para el lapso de una hora que coincide con el valor de lambda, entonces no nos complica.
no, hasta pasa desapercibido este valor de t. Pero cuando nos pida la probabilidad de que llegue cierta cantidad de clientes para otro tiempo diferente al de lambda, ahí sí hay que convertir cuánto es nuestro nuevo valor de lambda. Hay una formulita que no la tenemos aquí, que nos dice que la media, que se la conoce en estadística como mu, es una letra griega igual, se la denomina mu, que es como una u más echadita si quieren, que no es más que el valor de lambda multiplicado por t, que t viene siendo el tiempo. Esta formulita más cópiensela por favor en sus apuntes, que les va a servir o les va a ser muy útil cuando nos toque recalcular lo que van a ser los valores de lambda o hablar el promedio para otros intervalos de tiempo. Ahora, aprovecho la pausa. Con los cálculos estos, no sé si se entiende, está pidiendo la probabilidad de que x sea 6. ¿Qué hace? Coloca lambda elevado a la x, que es 6, e a la menos lambda, el valor de si no se quiere digitar o escribir en la calculadora, hay una función, esta base de logaritmos naturales, que se la puede llamar con shift, y eso me interesa saber si se está pudiendo calcular y llegar a este resultado. Para los que no puedan utilizar esa función, el valor de hemos visto hace ratito que es igual a 2,7183, inclusive tiene un montón de decimales más, pero con estos decimales es suficiente. ¿Me confirman, por favor, los que están siguiendo la clase, si el cálculo se está pudiendo realizar? Sale, Lisa. Listo. Sí, Lisa. Sí, sale eso. Perfecto, vamos continuando. Voy a limpiar la pantalla y vamos a ver cómo se trabaja el tema de lambda cuando el tiempo es diferente. Servicio durante el intervalo de 10 minutos. ¿Qué tiempo está tomando en cuenta el inciso B? 10 minutos. Yo tengo un valor de lambda igual a 6 clientes por hora. Vale decir, voy a hacer una regla de 3 simple. Para 60 minutos, tengo el valor de lambda que es igual a 6. Para 10 minutos, ¿cuánto va a ser el valor de ese promedio? Este es el valor de lambda, donde digo que lambda es igual a 10 minutos por 6 dividido entre 60 minutos, donde esto se nos simplifica, y de hacer la multiplicación. 10 por 6 son 60, dividido entre 60, me va a dar un valor de 1. Vale decir que lambda para este caso es igual a 1. Para un tiempo de 10 minutos, el valor que le corresponde a lambda es igual a 1. Con esto entro en la fórmula y digo la probabilidad de que x sea 0 es igual a lambda elevado a la x, lambda que es 1, x que para este caso busco el valor de 0, por e a la menos lambda, lambda que es 1 dividido entre el valor de x factorial, en este caso el valor de x que busco es 0 factorial. Hacemos ese cálculo y nos va a dar un valor de 0,367. Para el inciso C, nos dice que nadie utilice el servicio durante un intervalo de 5 minutos. El tiempo que tomo en cuenta para este inciso es 5 minutos. Si yo tengo que para 60 minutos en promedio
Los clientes que llegan son 6. ¿Cuánto corresponderá para 5 minutos? Ese va a ser el valor de lambda para este inciso. Voy a poner que lambda es igual en 5 minutos multiplicado por 6 dividido entre 60 minutos. Esto no es más que una regla de 3 simple. 5 por 6, 30 de 60 me va a dar un valor igual a 0,5. Entonces el valor de lambda para este inciso es igual a 0,5 o un medio. Y voy a poner aquí que la probabilidad de que x sea 0 en estas condiciones va a ser igual a lambda a la x, que lambda vale 0,5, x vale 0, por e a la menos lambda, e a la menos 0,5. Esto va a estar dividido entre x factorial, que es 0. Y eso nos va a dar un valor de 0,606. De ese modo queda resuelto el inciso. Bien, mientras van copiando, dudas por favor en esta parte. Me interesa que este ejercicio todo el mundo lo entienda. Si se fijan, los valores de probabilidad aquí no nos está complicando absolutamente nada. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo calcular la probabilidad de que llegue un número específico. En este caso, para el inciso A, nos habló de 6 personas en una hora determinada. Después nos dice que el valor de X sea 0 para el inciso B, hablando de un tiempo de 10 minutos. Para el inciso C también, que no llegue ninguna persona en un intervalo de 5 minutos. El valor de X está tomando un número fijo, no complica, se hace simple, es un simple cálculo, pero es muy común en este tipo de distribución que me diga en una hora determinada lleguen por lo menos 2 personas, por lo menos 3 clientes, por lo menos 4 clientes. Ahí no me complicaría mucho. O sea, voy haciendo una introducción para algo que es muy común. Cuando me dice por lo menos, ya eso me indica que X no es una igualdad, sino es una desigualdad. Por lo menos 3. ¿Qué quiere decir eso? Voy a buscar la probabilidad de que X tome qué valores. No olvidemos que este tipo de distribuciones para variables, cálculos de probabilidades para variables aleatorias discretas, trabaja sobre los números naturales. ¿Qué quiere decir? Arrancamos siempre con el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6. Pongámosle hasta un número definido de infinito, pero arrancando del 0. No hay hacia el lado negativo. Todos los valores de probabilidad estamos aquí. Vale decir que X siempre va a estar tomando los valores desde 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hablando de lo que son números naturales. En este caso, cuando me diga por lo menos 3, ¿cómo sería la desigualdad? Lo incluye al 3, A 4, a 5, 6. o sea que va a Mayor o ser igual a mayor o igual que 3. Voy a buscar las probabilidades cuando X sea 3, más la probabilidad cuando X sea 4, más la probabilidad cuando X sea 5. Y el problema que vamos a tropezar con esto, que no hay un indicador donde yo voy a parar, como había en los anteriores tipos de distribuciones, que me decía, voy a realizar 5 extracciones. Ah, ya mi muestra era 5. Entonces, en ese caso, yo iba haciendo cálculos con los anteriores tipos de distribuciones. ¿Hasta dónde? Hasta que X iguale el valor de N. Pero en este caso no tengo un valor de N. No hay una cantidad de observaciones. Las observaciones van realizándose de manera continua en un cierto intervalo de tiempo. O sea que hacia arriba yo no tengo opción de decir, ah, ya voy a llegar hasta 6 o hasta X7 o hasta X8, porque puede darse el caso
de que en una determinada hora, en vez de llegar los 6 que son el promedio, no olvidemos que 6 es el promedio, la media, la cantidad promedio de personas que llegan. Pero puede haber ciertas horas en que lleguen 7, ciertas horas en que lleguen 4, o sea, me está diciendo que en promedio llegan 6, pero no me restringe que pueda haber alguna hora específica que lleguen más, que lleguen 7, que lleguen 8, que lleguen 9, que lleguen 10, hasta dónde. No tengo hacia arriba dónde parar. Y es ahí donde nosotros sí o sí vamos a recurrir que la probabilidad de éxito, que es P, más la probabilidad de fracaso, que es Q, esa suma siempre nos va a dar 1. Y de aquí yo puedo expresar el éxito, que es P, en términos de fracaso. Y digo que de aquí despejo P, esta Q que está como positivo, lo mando al otro lado, se va como negativo. El éxito, que es P, lo estoy expresando en función del fracaso, que es igual a 1 menos Q. Si esto es la probabilidad que yo voy buscando, lo que no es parte de esto va a estar por debajo, va a ser la probabilidad cuando X sea 0, vale decir cuando no llegue nadie, más la probabilidad cuando X sea 1, cuando llegue solo una persona, más la probabilidad cuando llegue 2 personas. Esto viene siendo en todo caso Q. ¿Por qué? Porque habla de los números naturales, desde 0 hacia arriba. Este criterio ya más o menos se los había comentado en los dos tipos de distribuciones anteriores que habíamos visto, que se iba a hacer necesario. En estos 3 incisos de este primer ejercicio no se siente todavía la necesidad de este concepto porque los valores de probabilidad que estamos buscando calcular son puntuales de manera específica, que X valga 0, que X valga 6, que X valga 1, no había problema. Tampoco habría la necesidad de ocupar esta figura si me dijera calcular la probabilidad de que a lo sumo lleguen 3. ¿Cómo lo tomamos eso? A lo sumo lleguen 3 clientes al mostrador. Cuando ustedes se topen con un enunciado de este tipo, de forma intuitiva, a interpretar simplemente la redacción, me está diciendo que busco la probabilidad de que X tome qué valores. Cuando me dice a lo sumo, lo mismo que diga a lo mucho o como máximo, entonces va a ser 0, 1, 2 y 3. probabilidad de que X sea menor o igual que 3, lo incluye al 3 es correcto. Y eso voy a conseguir diciendo que la probabilidad que X sea menor o igual a 3, ¿en qué caso se cumple eso? Cuando tenemos la probabilidad de que X es 0, más la probabilidad de que X es 1, más la probabilidad de cuando X es 2, más la probabilidad de cuando X es 3. Es correcto lo que decía su compañera. Estos Estos criterios los vamos a necesitar. Se hace muy común. En este ejercicio 1 no se vio la necesidad de ocuparlo, pero veamos un par de ejercicios más donde se ven otras situaciones, que es lo más complicadito que puede hacer. No, bueno, no complicado, sino que se hace más trabajoso, porque cuando no es un valor de probabilidad específico, sino es una desigualdad, hay que ocupar la fórmula para cuando X es 0, hay que volver a ocupar la fórmula para cuando X es 1, volver a ocupar la fórmula para cuando X es 2 y así sucesivamente hasta donde nos pidan los valores de probabilidad. No sé si lo tenemos copiado este ejercicio, si hay dudas con este ejercicio para pasar a mostrar algún otro ejercicio, por favor, me comentan. No, Lisa. Perfecto. Vamos viendo otro enunciado por aquí. Copiémoslo este enunciado, por favor. Aquí nos muestra exactamente la situación que les decía. Hay una tienda que los clientes llegan al mostrador conforme una distribución de Poisson. Nos aclara que trata de distribución de Poisson, es muy específico, muy explícito. Y tiene un promedio de 10 personas por hora. En una hora
dada, calcule la probabilidad de que lleguen al menos 3 clientes. Aquí vamos a mostrar cómo se hace ese cálculo para los que se quedan con la duda todavía o los que no logran entenderle, de que P más Q siempre va a ser la probabilidad de éxito más la probabilidad de fracaso. La suma de esas probabilidades siempre va a dar un valor de 1. En este caso, nos está pidiendo la probabilidad de que lleguen al menos 3 clientes. Copiémoslo el enunciado, por favor, es muy cortito y la resolución la vemos ahora. Veamos otro ejercicio que se llama ejercicio número 2. Nos dice el enunciado, seguimos con Poisson, nos dice el enunciado: en una tienda los clientes llegan al mostrador conforme a una distribución de Poisson, con un promedio de 10 clientes. Las personas o compradores que calcule la probabilidad de que lleguen al menos al menos 3 clientes. Calcule la probabilidad de que lleguen al menos 3 clientes. ¿Qué entiendo cuando me dice al menos 3 clientes? Vale decir que X sea no igual, va a tener que ser X sea mayor o igual a 3. Esto es lo que busco. ¿Para qué tiempo? Para una hora determinada. Entonces voy a escribir la probabilidad de que X sea mayor o igual que 3. ¿En qué caso va a cumplir esta condición? Va a cumplir cuando encuentre la probabilidad de que X sea 3 igual a 3, lo incluye al 3, más la probabilidad cuando X sea 4, más la probabilidad cuando X sea 5, quiere decir la probabilidad cuando el mostrador de la tienda llegue en 5, más la probabilidad, y le pongo su punto suspensivo, cuando llegue en 6 cumple, cuando llegue en 7 cumple, cuando llegue en 8 cumple. Me dice que en promedio, no es un límite máximo por si acaso, simplemente me afirma que en promedio llegan 10 clientes por hora al mostrador de la tienda. Puede haber una hora determinada que llegue un número mayor a este promedio, pueden llegar a 11 en una hora determinada, pueden llegar 12, 13, bueno, hasta superar estos valores, porque esto es lo que tengo en promedio llegan 10 por hora, me dice. Entonces, hacia arriba yo no tengo un límite fijo, puede ir subiendo esto hasta tomar los valores mayores a 10, entonces lo voy a dejar como punto suspensivo. La forma en que vamos a resolver, voy a tener que necesariamente hacer la siguiente figura. Si esto nosotros le estamos llamando que es la probabilidad que busco que sea P, yo tengo la igualdad que P más Q siempre es igual a 1. ¿Qué va a ser Q? ¿Qué va a ser la parte del fracaso? Si esto es el éxito, esto es P, lo que es Q va a ser lo que esté por debajo a X igual a 3. Vale decir, por aquí voy a tener probabilidad cuando X es 0, más la probabilidad cuando X es 1, más la probabilidad cuando X es 2, bueno, hasta aquí. En todo caso,
esto de aquí viene siendo Q. Si esto es P más esto de aquí, esta igualdad siempre se va a dar que sea igual a 1. De aquí yo voy a expresar todo esto en función a P y voy a decir que P es igual a 1 menos Q. ¿Qué es Q? ¿Qué es Q? Q es esta parte que justamente es lo que no es parte de P, la parte complementaria. Continuamos. En este ejercicio, necesariamente la forma de plantear, tengo que expresar P en términos de lo que viene siendo Q, o tengo que hacer los cálculos tomando en cuenta que P va a estar en función de lo que viene siendo el fracaso. Probabilidad de que X sea mayor o igual a 3 va a ser igual a ¿qué? 1 menos Q. Sigo escribiendo 1 menos ¿qué es Q? Q es toda esta parte que no es P. Vale decir 1 menos la probabilidad de que X sea menor que 3. Lo contrario a esto. Fíjense, esta desigualdad me muestra desde 3 hacia arriba, incluyéndolo en 3, igual que 3, mayor o igual que 3. Entonces, lo que no está tomando parte de esto va a ser lo que está por debajo. Para este caso, probabilidad de donde X es menor que 3. ¿Y eso qué valores voy a tener? Va a ser 1 menos la probabilidad de cuando X es 0. Voy a ponerle aquí para englobar todo esto. Probabilidad cuando X es 0 y dentro de esto es una suma más la probabilidad cuando X es 1 más la probabilidad cuando X es 2. Para cada caso utilizo la fórmula y voy a poner la probabilidad de cuando X sea mayor que 3 es igual a 1 menos. Para el primer caso, cuando X es 0 utilizo la fórmula y digo que la formulita me dice que es igual lambda a la X. Para este caso, ¿cuánto es lambda? Son 10 elevado a la X, en este caso que es 0, multiplica por E a la menos lambda, que es 10, dividido entre X factorial, que es 0 factorial, más lambda elevado a la X. Para este caso, ¿cuánto es X? 1 por E a la menos lambda, 10 sobre X factorial. X viene siendo 1 más 10 elevado a la X. Para este caso, ¿cuánto es? 2 por E a la menos lambda, que sigue siendo 10, dividido entre 2 factorial. Esto va a ser igual a ¿qué? 1 menos lo que tengo aquí para cuando X es 0. Para cuando X es 0 tengo un valor de 0, menos, voy a poner aquí 0,0000 como 40,45,3 más para cuando X vale 1, esto de aquí me da un valor de 0,0004539. Continúo, voy a poner aquí más para cuando X es 2, sale un valor de 0,002269. Toda esta operación, escribirlo no, probabilidad cuando X sea mayor o igual a 3 va a ser igual a 1 menos todo lo que está aquí adentro, viene tomando un valor de 0,002769 y 1 menos ese valor nos va a dar un valor de 0,9972.
ese es el valor de probabilidad que buscamos. Fíjense, en el cálculo sí o sí tengo que operar, hacer operaciones con la parte de lo que no es el léxico, en todo caso lo que viene siendo Q, lo que viene siendo. Tal cual la figura o la situación que trataba de explicar hace un momentito. Un error mientras van pensando o animándose a manifestar su duda. Un error muy común en los exámenes, lo veo, ni se imaginan ustedes muy seguido, es de que ya se entiende la figura que hay que hacer, expresar el éxito en función del fracaso, yo le denomino a esto, estoy hablando de P, pero lo estoy expresando en función a Q. Y un error muy común es que hacen toda la operación, dicen, bueno, probabilidad de que X sea mayor o igual que 3 es igual a 1 menos Q. ¿Qué viene siendo Q? Q viene siendo la probabilidad de que X sea menor que 3, ya no menor o igual. ¿Y qué es menor que 3? Cuando X es 0, cuando X es 1 y cuando X es 2. Hacen todo este cálculo en la fórmula y me dicen, el valor de la probabilidad que busco es la suma de esto, a pesar que lo tienen anotado el 1, y se olvidan de que es 1 menos el valor que calculamos. Esta operación es la que es muy común olvidarse, por favor, ténganlo en cuenta. Este valor de aquí no viene siendo la probabilidad que busco. La probabilidad que busco es 1 menos ese valor que han calculado y me da este valor como comentario. Ojalá les sirva para no equivocarse en esa partecita. ¿Dudas con este ejercicio? ¿Se comprende qué se hace con P más Q? ¿Me confirman si lo tenemos copiado? Listen, ¿podrías mostrar un ratito del ejercicio 2 el enunciado, por favor? Claro, claro que sí. El enunciado era este de acá. Ese es el enunciado, muy parecido al primer ejercicio. Ya, listen, gracias. Ya Ya, está ahí. perfecto. Con el ejercicio, la resolución en sí del ejercicio, por favor, si hubiesen alguna parte que no se entienda, comentémosla, pero en realidad lo que es más común de realizar en esta situación es esta operación de que P más Q igual a 1. Se la va a necesitar, es casi una obligación Una hacerla. ropita, dos ropitas nomás estaba tu hija. Bien, sigamos por favor con la parte práctica. ¿Me confirman si lo tenemos copiado? Sí, líder. Digamos, otro. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Seguimos en la línea de los comercios y las tiendas y los clientes. Estamos hablando de que ahora el valor del ANDA va a variar. Tenemos un comercio que llega en promedio 12 clientes por hora. Nos dice que el dueño debe salir durante 15 minutos a hacer una diligencia. Cópienselo este ejercicio, por favor. La clase la vamos a hacer hasta aquí. Y este ejercicio va por su segundo parcial para quienes quieran participar. No hay mayor misterio en distribución de Poisson, es la única formulita.
es simplemente plantear de similar modo. Veamos, así como nadie tuvo dudas en los dos ejercicios anteriores, intentemos resolverlo, por favor, este enunciado que es muy parecido, simplemente interpretar, resolverlo y lo presentan. Vamos a darle que tengan de tiempo hasta las 18:00. Este ejercicio, repito, para quienes deseen participar, va por su segundo parcial. Quienes no deseen participar, al iniciar la siguiente clase lo vamos a plantear este ejercicio, y la clase de hoy, por favor, vamos a llegar hasta aquí. Entonces, mientras van copiando, voy anotando a dónde van a enviar. Lo resuelven en una hojita, no es necesario que la arranquen. En esa hojita, por favor, en la parte de arriba, su nombre completo le anotan y la fecha, y esa imagen me la envían al correo electrónico a través de correo, similar a la modalidad que ya hicimos antes. ¿A qué dirección de correo? Me lo van a enviar a esta dirección de correo: salgueroaugrm@gmail.com. La resolución de este ejercicio. ¿Hasta qué horario? Horario máximo. Vamos a ponerle 18:15 para que todo el mundo tenga opción. 18:15, que es el horario de clase. Bien, quien ya lo tenga copiado y quiera trabajar desde la comodidad, desde donde está, y guste desconectarse, lo pueden hacer. No sé si hay dudas. Lisa, no es necesario copiar el enunciado, ¿no? ¿O sí? De preferencia sí, ya me ha pasado que no lo copian y en vez de hablar de 15 minutos aparecen anotando 45 minutos, y de dónde salen esos 45 dicen, es que copié, es que leí mal. Preferible copiémoslo, tienen el tiempo de sobra para copiarlo y resolverlo. Ya, Lisa, muchas gracias. Perfecto, mismas condiciones para este ejercicio. Tienen todo el material disponible de consulta, no hay problema, libro abierto, apuntes, lo que necesiten es simplemente usar la fórmula, seguir la lógica de lo que hemos resuelto hasta ahora, y suerte para los que participan, va por su segundo parcial. Tengan en cuenta que solo se revisa así los que ingresan hasta dentro de este horario, posteriores es en vano enviarlo, no se revisa. También por WhatsApp, si lo envían, es lo mismo que no enviarlo. Por favor, tomen en cuenta esos detalles. Es directamente a la dirección de correo. Y se les va a responder a ese mismo correo desde donde envían la calificación o su hojita revisada. Bien, yo dejo esta pantalla un par de minutos. Por favor, terminen de copiar y después desconecto, o sea, dejo de compartir y cierro la reunión. Suerte para todos, gracias. Nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, gracias.